Hola, mi nombre es Carol Cristina Moncayo Ronquillo, pertenezco a la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. Mi tema a tratar es sobre la minería de datos para empresas agrícolas. Abstracts. Projector analysts can access what will happen in the future. Data men are looking for hidden patterns in data that can be used to predict future behavior. The company, scientists, and government have used the approach for years to transfer data into knowledge practice. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos o data mining consiste en explorar y analizar datos de gran volumen para distribuir reglas y patrones relevantes. Se considera una disciplina del campo de estudio de la ciencia de los datos. Y a diferencia del análisis predictivo que describe los datos históricos, el objetivo de la minería de datos es predecir resultados futuros. Además, la técnica de minería de datos facilita la creación de modelos de aprendizaje automático, Machine Learning, que hace realidad las aplicaciones modernas de inteligencia artificial como los algoritmos de los motores de búsqueda y los sistemas de recomendación. ¿Cómo se realiza la minería de datos de empresas agrícolas? El proceso de minería de datos aceptado se realiza en 6 pasos. Paso número 1. Tenemos la comprensión del negocio. En este paso se marcan los objetivos del proyecto y cómo la minería de datos puede contribuir a estos objetivos. Paso número 2. Tenemos la comprensión de datos. Aquí se recopilan todos los orígenes de los datos aplicables. La herramienta de visualización suele usarse en esta fase para explorar las propiedades de dichos datos. Como paso número 3 tenemos la preparación de datos. Los datos se depuran y se incluyen los que podrían faltar para que todo esté listo para su análisis. El paso número 4 tenemos la creación de los modelos de datos. Se usan modelos matemáticos para buscar patrones de datos aplicando herramientas de datos sofisticadas. Como paso número 5 tenemos la evaluación. Las conclusiones se evalúan y se comparan los objetivos del negocio para determinar si se implementan toda la organización. O sea, si todos los pasos se implementan en toda la organización. Implementación. Tenemos las conclusiones de la minería de datos se comparten entre las distintas operaciones que participan a diario en la actividad del negocio. Retos de minería. Tenemos el Big Data. Big Data, o también podríamos traducirlo como datos masivos, son los sistemas que ocupan de manipular grandes cantidades de datos, captarlos, almacenarlos y utilizarlos, etc. El aprovechamiento de dichos datos se apoya en diversas tecnologías, entre las que se encuentran el data mining o minería de datos. A su vez, la minería de datos se apoya en otras técnicas y ciencias, entre las que se encuentra la estadística y el machine learning o aprendizaje automático. La utilización del Big Data o Data Mining en la agricultura son clave para su desarrollo. Conferencias, publicaciones y medios de comunicación, y en cierto modo su mención parece cada vez una moda pasajera. El proceso que engloba el Big Data, veremos que es un proceso cíclico en el que los datos entran, se normalizan, se analizan mediante técnicas de minería de datos como el aprendizaje automático y se almacenan. Como resultado obtendremos información utilizable en nuestra explotación, siendo necesario que ésta sea limpia, precisa, relevante y oportuna. Ahorita les voy a explicar el cuadrito que tenemos. Tenemos los datos masivos, o sea, son los datos recopilados. Ya, ahí viene la adquisición, la normalización de esos datos, la minería de datos, el almacenamiento. Y obtendremos la información limpia, precisa, relevante y oportuna. Ahorita analizaremos este cuadro con más precisión. Adquisición de masivos. La captura de información de un agricultor consistía habitualmente en ver cómo crecía el cultivo del campo vecino.
Si él lo veía mejor que el suyo y la relación con el vecino era buena, le preguntaba sobre cómo había fertilizado y con qué semilla había utilizado o qué dosis había sembrado, por ejemplo, con el fin de mejorar su propio cultivo en futuras campañas. Actualmente, en la explotación agrícola media, el sistema no ha cambiado demasiado y lo cierto es que aunque es un sistema de captura y gestión de información que puede funcionar mediamente bien, está lejos de ser efectivo. En plena era digital, el campo está un paso por detrás de estos temas. Y eso que la disponibilidad y gestión de la información es menos tan importante como los otros sectores como la industrial o el de servicios. Es necesaria la automatización de la toma de datos, hacer un proceso transparente para el agricultor y aspirar a que ésta sea eficiente como los que están instaurando o los que han instaurado en otros sectores. Normalización y estandarización de datos. La Big Data se construye desde el Small Data, de, es decir, un verdadero despliegue del Big Data o del Data Main en la agricultura. Requiere multitud de datos locales a nivel de parcela, estén disponibles para la comunidad. Por ejemplo, si dispongo de una red de sectores que junto con el software determinado predicen la probabilidad de aparición de una plaga o enfermedad en mi parcela, pero en las parcelas de los alrededor no disponen de dicho sistema, o lo peor, su sistema no es compatible con el mío y por lo tanto no se comunican. Ante una plaga que avanza por parcelas vecinas, actúe en mi propio cultivo reactivamente y no previamente. Minerías de datos. Se ha desarrollado gran cantidad de modelos agrícolas, de predicción plagas, de predicción de cosechas y fertilización de riego, de evaluación de precios, etc. Pero su utilización da en general resultados razonablemente precisos a nivel local o generalizaciones de precisión muy limitadas a nivel regional. El almacenamiento. Por último, en nuestro diagrama nos encontramos el almacenamiento en un entorno automáticamente de Big Data. Hay que desterrar memorias USB, tarjetas de memoria o descargas en la PC que en casa o en oficina. Lo que se requiere es un acceso móvil al pie de parcela de nuestros smartphones, así como descargas directas de nuestras máquinas y ásperos y completos de a bordo en el tractor, al igual que se realizan muchos sistemas embarcados en los coches actuales. La idea es que cuando un componente, sensor, áspero o tractor detecte una red Wi-Fi o UMTS, cargue los datos capturados y descargue los datos procesados, lo que sería que el Internet de las cosas de la agricultura. El futuro de la Big Data o Data Main en la agricultura, todas las tecnologías en base necesarias para el desarrollo del Big Data o Data Main en la agricultura ya están disponibles. Así pues, solo es necesario que el sector evolucione adecuadamente en el paralelo a otros sectores que ya están recurriendo a tecnologías en estos últimos años. El Open en la clave. Una apuesta por desarrollo del sistema del código abierto o open source y de hardware abierto, open hardware, y compartición de datos entre las explotaciones, empresas y administración, open data o data abiertos. Podría ser el camino para que los agricultores sería más accesible la tecnología, ya que la mejora de sus explotaciones ampliaría sus márgenes económicos, lo necesario para cubrir gastos y aún así mejorar sus ingresos. Y las empresas de servicios podríamos obtener beneficios
por la implementación, el asesoramiento, el mantenimiento del desarrollo y de nuevos equipos y modelos, prestaciones y mejoras. Conclusión. El Big Data o Data Main en la agricultura es el camino y probablemente su uso tendrá un impacto similar que tuvo la Revolución Verde en sus días. Si bien habrá que definirse en términos de privacidad y seguridad ética en el uso de esos datos, al igual que está sucediendo en otros sectores en los que ya se está utilizando la compra online en redes sociales o en marketing. Muchas gracias.